Mi esposo llevó a su amante a la fiesta de nuestra hija. Pensaba que yo era ingenua, que no sabía nada. Pero, en realidad, ya sabía todo. Y tenía un plan. Sofía siempre había llevado una vida marcada por la dedicación a su familia. Su día comenzaba antes de que saliera el sol, entre ollas y platos, preparando el desayuno que a Valentina le encantaba: pan casero, mermelada de fresa y leche calentita. Cada detalle parecía una pequeña declaración de amor. A pesar de que las tareas domésticas eran agotadoras, Sofía nunca se quejaba. Para ella, cuidar de la casa y asegurarse de que Andrés y Valentina tuvieran todo lo necesario era un reflejo de lo que más valoraba: la familia. Esa mañana de martes, el aroma de café recién hecho llenaba la cocina, mientras Valentina, con sus 8 años y una energía contagiosa, no paraba de hablar sobre una presentación escolar. «Oh, va a ser increíble, mamá, la maestra dijo que puedo ser la narradora». Sofía sonrió, ajustando la trenza en el cabello de su hija. «Sé que lo harás genial, mi amor. Tu papá y yo estaremos ahí para aplaudir de pie». Valentina se rió, pero la alegría en el rostro de Sofía no era completa. Andrés, desde hacía meses, parecía distante. Siempre había tenido días ocupados en el trabajo, pero últimamente sus ausencias eran más frecuentes. Las noches de reuniones de última hora y los fines de semana llenos de compromisos empezaron a incomodarla. Cuando mencionaba algo, Andrés se justificaba rápidamente: «Es solo una fase, Sofía. Necesito dar lo mejor de mí ahora. Estamos pasando por cambios en la empresa». Sofía lo creía, o al menos lo intentaba. Al fin y al cabo, nunca había dudado del amor de Andrés por ella y por Valentina. Sin embargo, los pequeños detalles empezaron a formar un cuadro más grande: los horarios inconsistentes, las llamadas telefónicas breves que atendía fuera de su alcance y, más recientemente, el distanciamiento emocional. Andrés ya no preguntaba sobre su día, no se reía de las historias de Valentina como antes. Y cuando estaba en casa, parecía preferir el silencio a las conversaciones. Aún así, Sofía no quería generar problemas. «Tal vez solo sea estrés», se decía a sí misma. Sabía que Andrés era un hombre trabajador y comprometido, pero, en el fondo, había una inquietud creciendo, como una sombra que no podía ignorar. Esa tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, Sofía encontró algo que removió su mente. Había un perfume diferente en el abrigo de Andrés, un olor dulce y desconocido. Sostuvo la tela por unos segundos, tratando de entender si estaba imaginando cosas. Tal vez sea de alguien del trabajo o del lugar donde estuvo. Pero la duda ya había sido sembrada, y la sonrisa serena que solía llevar en su rostro parecía un poco más pesada. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la escuela de Valentina para recoger a su hija, Sofía se permitió reflexionar sobre los últimos meses. Recordaba cómo, al inicio de su matrimonio, Andrés se esmeraba en demostrar su afecto. Era el tipo de hombre que enviaba flores sin motivo y organizaba cenas a la luz de las velas incluso en las noches más comunes. Pero ese Andrés parecía haber quedado en el pasado, y eso la hería de formas que todavía no podía expresar con palabras. «¿Será que soy yo?», pensaba Sofía. «Tal vez he cambiado, o quizás se le está pasando por algo que no quiere compartir». Las posibilidades daban vueltas en su mente, y trataba de alejarse del peso de las conclusiones apresuradas. Cuando Valentina apareció en la puerta de la escuela, sonriendo y saludando con entusiasmo, Sofía sintió alivio. Nada importaba más que esa pequeña fuente de alegría que era su hija. En la cena de esa noche, Sofía intentó crear una conexión con Andrés. Preparó una de sus recetas favoritas, lasaña de espinaca, y organizó la mesa con esmero, incluyendo las velas que llevaban meses guardadas en el armario. Valentina ayudó a colocar los cubiertos, emocionada con la idea de una cena especial. Cuando Andrés llegó, exhausto y algo distraído, Sofía trató de iniciar la conversación. «Valentina contó que será la narradora de la obra en la escuela, ¿no es increíble?». Andrés sonrió de lado, pero respondió sin mucho entusiasmo: «Es cierto». «Felicidades, hija».
Miró a Valentina por un instante antes de tomar el celular y empezar a revisarlo distraídamente. Sofía sostuvo la cuchara con más fuerza de lo que pretendía, pero decidió seguir intentando. Preparé tu lasaña favorita. Pensé que sería bueno tener un momento solo para nosotros hoy. Andrés levantó la vista, pareciendo sorprendido. Ah, gracias, Sofía. Se ve genial. Pero la respuesta fue casi mecánica, sin la energía que ella esperaba. Durante la cena, volvió a mirar el celular varias veces, como si estuviera esperando algo. Ese comportamiento empezó a pesar sobre Sofía. No quería generar conflictos, pero la ausencia emocional de Andrés se estaba volviendo difícil de ignorar. Más tarde, después de que Valentina se durmió, intentó una vez más acercarse. Andrés, ¿todo va bien en el trabajo? Has estado tan distante, él suspiró, pareciendo cansado. Todo está bien, Sofía. Solo estoy sobrecargado, nada más. Sofía sabía que no era el momento para insistir, pero algo en su respuesta silenciosa pareció resonar en Andrés. Dejó el celular a un lado y se inclinó hacia ella. Perdóname, ¿sí? Sé que no he sido el mejor esposo últimamente. Prometo que intentaré mejorar. Sofía asintió, aunque en el fondo tenía dudas de que esa promesa se cumpliera. En las semanas siguientes, Sofía comenzó a observar con más atención el comportamiento de Andrés, pero sin enfrentarlo. Sabía que algo estaba diferente, pero tampoco quería destruir la base de confianza que sostenía el matrimonio. Mientras tanto, sus días seguían llenos de quehaceres y de la presencia alegre de Valentina, que parecía ser la fuerza que la mantenía en pie. Una tarde, mientras organizaba la despensa, Sofía escuchó el sonido de risas provenientes del jardín. Miró por la ventana y vio a Valentina jugando con su perro, Max. La escena le sacó una sonrisa, pero antes de que pudiera perderse en la alegría del momento, escuchó la puerta principal abrirse. Andrés había llegado temprano del trabajo, algo que rara vez ocurría. «Papá», gritó Valentina, corriendo hacia él con la animación típica de los niños. Andrés se agachó para abrazarla, y la sonrisa genuina que le dio a su hija hizo que el corazón de Sofía se calentara, aunque fuera por un instante. Ella salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «¿Llegaste temprano hoy? ¿Fue un día más tranquilo en el trabajo?», preguntó, tratando de sonar natural. «Sí, conseguí salir antes de tiempo. Pensé que sería bueno pasar un rato con ustedes». La respuesta de Andrés fue acompañada de una sonrisa que, aunque amable, no parecía llegarle a los ojos. Sofía quería creer, quería abrazar esa pequeña demostración de esfuerzo, pero una parte de ella permanecía en alerta. Esa noche, después de la cena, Sofía decidió que necesitaba organizar sus pensamientos. Esperó a que Valentina se durmiera y, con una taza de té en las manos, se sentó en la terraza de la casa. El aire fresco de la noche parecía ayudar a aclarar su mente. Se preguntó si estaba exagerando, si tal vez estaba creando escenarios en su cabeza solo por sentirse sobrecargada. Sofía recordó una conversación que tuvo con su hermana, Elena, semanas atrás. «Sofía, ¿necesitas tomarte un tiempo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por placer? Algo que te hiciera feliz». En ese momento, Sofía había reído, diciendo que cuidar de su familia era lo que la hacía feliz. Pero ahora, sentada allí, la pregunta de Elena parecía más relevante que nunca. ¿Acaso, en su búsqueda por ser una esposa y madre dedicada, había perdido una parte de sí misma? A la mañana siguiente, mientras llevaba a Valentina a la escuela, Sofía sintió un peso diferente en el pecho. Como si finalmente hubiera aceptado que algo en su vida estaba fuera de lugar. «Mamá, vas a la reunión de padres hoy, ¿verdad?», preguntó Valentina, con un tono que mezclaba expectativa y preocupación. Sofía sonrió y tomó la mano de su hija. «Claro que estaré allí. Estaré en primera fila». Después de dejar a Valentina en la escuela, Sofía decidió pasar por una cafetería cercana. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera y un aroma a café que parecía envolver a los clientes en un cálido abrazo.
mientras esperaba su pedido, notó a una mujer sentada sola en una esquina, leyendo un libro. Algo en la serenidad de aquella escena llamó su atención. Sofía se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que se había permitido un momento de paz como ese. Cuando volvió a casa, decidió que necesitaba retomar el control de su vida, pero no sabía por dónde empezar. Su matrimonio parecía desmoronarse lentamente, pero hablar de ello con Andrés aún le resultaba aterrador. ¿Y si realmente solo está estresado, y si estoy viendo problemas donde no los hay?, se preguntaba constantemente. Estos pensamientos la consumían, pero también sabía que ignorar la situación no era una solución. Esa tarde, mientras preparaba la cena, el celular de Andrés vibró sobre la mesa de la sala. Era un mensaje. Sofía no era del tipo que revisaba el teléfono de los demás, pero algo en la frecuencia con la que el dispositivo vibraba últimamente la inquietaba. Trató de ignorarlo, pero la curiosidad la venció. No llegó a abrir el mensaje, simplemente vio el nombre que aparecía en la pantalla, Clara. Un nombre que no le decía nada. Cuando Andrés llegó a casa, Sofía intentó abordar el tema de manera casual. ¿Has estado hablando bastante con alguien llamado Clara? ¿Es alguien del trabajo? Andrés pareció sorprendido, pero respondió rápidamente, sí, es una compañera nueva. Estamos trabajando en algunos proyectos juntos. Su respuesta fue tranquila, pero algo en la forma en que desvió la mirada dejó a Sofía intranquila. No insistió, pero el nombre Clara quedó grabado en su mente. Durante la cena, Andrés parecía más participativo, incluso ayudando a Valentina con las tareas escolares. Sofía observaba la interacción entre padre e hija, intentando ignorar las dudas que la atormentaban. Sin embargo, mientras recogía los platos de la mesa, la vibración del celular de Andrés volvió a sonar, como un recordatorio insistente de que algo no estaba bien. En los días siguientes, Sofía comenzó a observar a Andrés con más atención. No era solo el celular, sino pequeños comportamientos que antes pasaban desapercibidos, el tiempo que tardaba en responder mensajes, las pausas prolongadas en el trabajo y, sobre todo, el hecho de que parecía siempre un poco distante, incluso cuando estaba presente físicamente. Sofía sabía que necesitaba más respuestas, pero también entendía que confrontarlo directamente podría ser un error precipitado. Decidió confiar en su intuición, pero también en su paciencia. Las respuestas llegarían, tarde o temprano. Sofía se propuso que, si algo estaba mal en su vida, esto no debía afectar a Valentina. Su hija merecía lo mejor, y el cumpleaños que se acercaba sería un día inolvidable. Cada día que pasaba, Sofía se dedicaba con más empeño a los preparativos de la fiesta, como si ese evento fuera una forma de reafirmar su fortaleza. Eligió el tema que Valentina amaba, unicornios y arcoíris. Todo sería vibrante, alegre, y no se escaparía ningún detalle. Las tardes de Sofía ahora estaban divididas entre organizar las compras, encargar los dulces y cuidar la decoración. Valentina la acompañaba con entusiasmo, ayudando a pegar adhesivos en las bolsitas de recuerdos o a elegir los colores de los globos. «Mamá, ¿tú crees que a papá también le gustará la fiesta?», preguntó Valentina una tarde mientras esparcía brillantina sobre una mesa ya llena de materiales. Sofía sonrió y acarició el cabello de su hija. «Estoy segura de que le encantará, mi amor. Él sabe lo especial que eres». Sin embargo, a medida que se acercaba el cumpleaños de Valentina, Sofía sentía que algo no estaba bien. Andrés seguía ausente, aunque físicamente estuviera presente en algunos momentos. Parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar, e incluso su entusiasmo por la fiesta de Valentina parecía forzado. Una noche, mientras hablaban sobre los últimos detalles, Sofía comentó: «Quiero que esta fiesta sea perfecta para nuestra hija. Creo que se merece algo hermoso después de todo». Andrés solo asintió, sin siquiera apartar los ojos del celular. La mañana del tan esperado cumpleaños de Valentina, Sofía estaba sumida en los últimos preparativos. La cocina estaba llena de cajas con recuerdos, bandejas de dulces decorados con esmero y globos esperando ser inflados. El tema de la fiesta era un sueño que Valentina había estado planeando durante semanas: unicornios y arcoíris,
Un auténtico mundo encantado. Hoy será perfecto, mi pequeña, pensaba Sofía mientras repasaba mentalmente la lista de tareas. Valentina, aún en pijama, saltaba por la sala con la energía contagiosa que solo una niña puede tener en su cumpleaños. Mamá, ¿puedo ayudarte a inflar los globos, por favor? Sofía sonrió, acariciando el cabello de su hija. Claro que sí, mi amor. Pero no explotes ninguno, ¿vale? Son especiales. Mientras tanto, Elena, su hermana, había salido temprano de casa para comprar algunos artículos de última hora. Estaba encargada de recoger los arreglos florales y las mantelerías que complementarían la decoración. Caminando por el centro de la ciudad, con bolsas en una mano y el celular en la otra, Elena pensaba en la alegría de Valentina y en cómo Sofía parecía estar esforzándose más que nunca para que todo saliera perfecto. Pero algo dentro de ella la inquietaba. Las conversaciones recientes con Sofía habían dejado claro que algo no estaba bien en el matrimonio de su hermana, y Elena no podía sacudirse la sensación de que Andrés tenía algo que ver con eso. Al doblar una esquina para llegar a su coche estacionado, Elena vio una escena que la hizo detenerse en seco. En la mesa de una cafetería cercana, Andrés estaba sentado con una mujer que ella no conocía. Conversaban de forma relajada, riendo como si compartieran un secreto. La mujer, joven y elegante, se inclinaba hacia él, sujetándole el brazo de manera íntima. No había dudas, ese encuentro no era profesional. Por un momento, Elena pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Esto no puede ser verdad, susurró para sí misma. Pero, mientras seguía observando, las risas continuaban y la complicidad entre los dos era innegable. La sangre de Elena hirvió. ¿Cómo podía Andrés estar allí, actuando de esa manera, el día del cumpleaños de su propia hija? Sin pensarlo mucho, sacó su celular y empezó a tomar fotos. Se aseguró de capturar cada detalle, las miradas intercambiadas, el toque discreto de manos sobre la mesa. Con las fotos en su poder, Elena supo que no podía guardar esa información para sí misma. Sofía necesita saber esto ahora, pensó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Entró al coche y, antes de encenderlo, llamó a su hermana. Sofía contestó al segundo timbre, con la voz apurada. Elena. Dime que conseguiste las flores y las mantelerías. Estoy corriendo con los últimos detalles aquí. Elena, escucha. Esto no puede esperar. La seriedad en el tono de Elena hizo que Sofía se detuviera en seco. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Elena respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Vi a Andrés. Está con otra mujer. Están en una cafetería, riendo, intercambiando miradas. Sofía, tomé fotos. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Por un momento, Elena pensó que Sofía había colgado. Pero entonces escuchó la voz de su hermana, baja y firme. ¿Estás segura de eso, Elena? Podría ser una compañera de trabajo, alguien con quien esté resolviendo algo. Elena la interrumpió. No es eso, Sofía. Sé lo que vi. Te enviaré las fotos ahora. Sofía sostuvo el celular con manos temblorosas mientras las notificaciones de los mensajes de Elena llegaban. Al abrir las imágenes, la confirmación fue como un golpe en el estómago. Allí estaba Andrés, con la mirada relajada y despreocupada que no mostraba desde hacía meses. La mujer a su lado parecía cómoda, sonriendo como si ese momento perteneciera solo a ellos. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella no sabía cómo reaccionar. Por unos segundos, se quedó allí, mirando las fotos, mientras su mente intentaba procesar lo que significaba aquello. La rabia, la tristeza y la humillación llegaron como una ola, pero Sofía sabía que no podía dejarse llevar. No ese día. No en el cumpleaños de Valentina. No puedo creer que él tuvo el descaro de hacer esto, justo hoy, dijo Sofía, con la voz entrecortada. Elena, al otro lado de la línea, trató de consolar a su hermana. Sofía, sé que es difícil.
pero necesitas ser fuerte, especialmente hoy. Valentina no puede darse cuenta de nada de esto. Sofía respiró hondo, luchando contra las lágrimas. Tienes razón. Esta fiesta es para ella. Nada va a arruinar el día de mi hija. A pesar del torbellino interno, Sofía logró recuperar el control. Volvió a la cocina, ajustando los recuerdos con la precisión de alguien que se niega a ceder al dolor. Valentina apareció en la puerta, sosteniendo un globo azul, con la sonrisa radiante de quien no tiene idea de lo que está pasando. Mamá, estoy lista, va a ser el mejor cumpleaños de todos. Sofía sonrió, ocultando su angustia. Sí que lo será, mi amor. El mejor de todos. Sofía, ¿estás segura de que quieres hacer esto hoy? ¿De verdad crees que es el momento adecuado?, preguntó Elena mientras sostenía el celular con las fotos. Sofía, todavía ajustando un lazo en el arco de globos, respiró hondo antes de responder. Elena, él trajo esta situación a nuestra familia. Faltó el respeto a todo lo que construimos, y lo peor, lo hizo en el día más importante para nuestra hija. Hoy, no voy a enfrentarlo por mí. Voy a hacerlo por Valentina, porque ella merece una madre que no baja la cabeza. La firmeza en la voz de Sofía era evidente, pero había un leve temblor en sus manos. Elena la observó en silencio por un momento antes de asentir. Está bien. Ya configuré el celular para proyectarlo en la televisión. Cuando me des la señal, lo conecto. Todo estará listo. Sofía agradeció con una mirada, sin necesidad de decir nada más. Las dos se separaron, volviendo a sus puestos como si nada estuviera fuera de lugar. A medida que los invitados comenzaban a llegar, Sofía hizo todo lo posible por concentrarse en el cumpleaños. Saludaba a las personas, organizaba a los niños y se aseguraba de que Valentina estuviera disfrutando. Pero, por dentro, se sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Y entonces, unas horas después, Andrés finalmente llegó. Entró con una sonrisa en el rostro, llevando un paquete brillante en las manos. A su lado, Clara lo acompañaba, vacilante y claramente incómoda. Sofía reconoció de inmediato a la mujer de las fotos, pero mantuvo una expresión tranquila, casi impasible, mientras se acercaban. Sofía, esta es Clara, mi compañera de trabajo. Ella me ayudó a elegir el regalo de Valentina y quiso venir a conocerla. Pensé que no habría problema, dijo Andrés, como si presentarla fuera lo más natural del mundo. Sofía, todavía sosteniendo un vaso de jugo que había preparado para uno de los niños, simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña, pero cargada de una frialdad que Andrés no pareció notar. Claro, ningún problema. Bienvenida, Clara. La voz de Sofía era educada, pero había una tensión palpable que hizo que Clara tragara saliva. Por un instante, la joven intentó decir algo, pero desistió al notar la mirada de Sofía. Valentina, sin percibir lo que ocurría, corrió a abrazar a su padre y a agradecerle por el regalo. Mientras Andrés interactuaba con su hija, Sofía se acercó a Elena. ¿Está todo listo?, preguntó en voz baja. Elena asintió. Cuando quieras. Sofía respiró hondo, como alguien que se prepara para un salto de valentía. Entonces, es ahora. Sofía se dirigió al micrófono, llamando la atención de todos los invitados. Las conversaciones cesaron, y los niños corrieron hacia sus padres, curiosos por saber qué estaba pasando. Buenas tardes, a todos. Antes de continuar con la fiesta, me gustaría decir unas palabras para mi hija, Valentina. Las miradas se dirigieron a Sofía, y Andrés, que estaba sirviendo un vaso de refresco para Clara, se detuvo de repente. La tensión en el aire comenzó a aumentar. Sofía continuó, su voz inicialmente dulce. Valentina, eres el mayor regalo que la vida me ha dado. Todo lo que hago es por ti. Hoy es tu día, y nada me hace más feliz que ver tu sonrisa. Espero que esta fiesta quede grabada para siempre en tu corazón. Los invitados aplaudieron, pero Sofía levantó la mano para señalar que aún no había terminado.
Hizo una pausa, mirando directamente a Andrés. Y, hablando de familia, creo que es importante recordar que una casa se construye con respeto, honestidad y confianza. Son esos valores los que sostienen un hogar. La expresión de Andrés cambió. Enderezó la postura, y su frente se frunció, alerta. Clara, percibiendo el clima, comenzó a buscar algo en su bolso, como si quisiera prepararse para irse en cualquier momento. Sofía miró a Elena, que estaba junto a la televisión. Fue un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que su hermana entendiera la señal. En pocos segundos, la pantalla que antes mostraba imágenes de Valentina fue reemplazada por algo que nadie esperaba: las fotos de Andrés y Clara en la cafetería. Risas cómplices, miradas intensas, gestos que iban más allá de cualquier interacción profesional. El salón cayó en un silencio sepulcral. Los invitados, atónitos, miraban a Andrés y Clara, luego a Sofía, y de vuelta a la pantalla. Andrés dio un paso al frente, tratando de hablar. Sofía, esto no es lo que parece, puedo explicarlo. Su voz sonaba desesperada, pero Sofía lo interrumpió. Explicar, Andrés, explicar cómo tuviste el descaro de traer a la mujer con la que estabas en esa cafetería a la fiesta de tu hija, explicar cómo pensaste que podías ocultarme esto. Su voz no era alta, pero la firmeza en ella resonaba en cada rincón del salón. Clara, pálida como una hoja de papel, intentó intervenir. Yo no sabía que él estaba casado, yo no sabía que... Sofía la miró, implacable. ¿No lo sabías? ¿Sabías lo suficiente como para estar aquí, Clara? ¿Sabías que él tiene una hija, una familia? Y aún así elegiste ser parte de esto. Clara bajó la cabeza, sin más palabras. Andrés, ahora visiblemente afectado, intentó acercarse a Sofía. Por favor, Sofía. Hablemos en privado. No tienes que hacer esto frente a todos. Pero Sofía levantó la mano, deteniéndolo. En privado, Andrés. Hiciste todo esto a escondidas, pensaste que podías engañarme. Ahora, todos saben quién eres realmente. El silencio en el salón se rompió solo con el sonido de Clara tomando apresuradamente su bolso y saliendo casi tropezando. Andrés quedó parado en el centro del salón, mirando a Sofía con desesperación, pero ella no apartó la mirada. Los invitados susurraban, impactados, pero nadie se atrevía a intervenir. Sofía dejó el micrófono sobre la mesa y se dirigió a Valentina, que jugaba con sus amigos sin entender nada de lo que había pasado. A pesar de todo, Sofía sabía que la sonrisa de su hija era lo que realmente importaba. Levantó la cabeza, sintiéndose más fuerte que nunca. Andrés podía haber destruido su confianza, pero no su dignidad. Incluso después del impacto del enfrentamiento, la fiesta de Valentina no se detuvo. El sonido de los niños jugando llenaba el salón, y la inocencia de sus risas era un recordatorio de lo que realmente importaba para Sofía. Mantuvo su postura firme mientras Andrés, todavía parado en medio del salón, parecía hundirse en una mezcla de vergüenza y desesperación. Los susurros de los invitados no cesaban, pero Sofía no les dio importancia. Su prioridad era una sola: asegurarse de que Valentina tuviera el día feliz que merecía. Sofía se acercó a la mesa principal, donde el pastel esperaba el momento de ser cortado. Llamó a Valentina, quien corrió emocionada hacia su lado. «Mamá, ¿ya podemos cantar el cumpleaños feliz?», preguntó la niña, sus ojos brillando de expectativa. Sofía sonrió, agachándose para ponerse a la altura de su hija. «Claro, mi amor. Vamos a hacer de este momento el más especial». Con un gesto, ella llamó a los invitados para que se reunieran alrededor de la mesa. Andrés dio un paso al frente, como si quisiera participar, pero Sofía lo detuvo con una mirada firme. «Espera afuera, Andrés. Esta fiesta es para Valentina, y ella no merece más confusión hoy». Intentó argumentar, pero el tono inquebrantable de Sofía dejó claro que no había lugar para discusión. Andrés vaciló, miró a Valentina, que no se dio cuenta del intercambio silencioso entre sus padres, y luego se alejó, saliendo del salón.
Algunos invitados miraron a Sofía, sorprendidos por su postura. Otros, especialmente las mujeres, murmuraban palabras de admiración. Elena, a su lado, le sostuvo el brazo y le susurró: «Estás manejando esto mejor de lo que imaginaba». Sofía no respondió, pero el apretón de su mano en la mesa delataba la batalla interna que estaba librando para mantener el control. El cumpleaños feliz resonó por el salón, y Valentina, radiante, apagó las velas del pastel mientras todos aplaudían. Sofía besó a su hija en la frente, prometiéndose a sí misma que nada en el mundo le quitaría el brillo a ese momento. Después de cortar el pastel y servir a los invitados, comenzó a recorrer el salón, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Mientras tanto, afuera, Andrés parecía perdido. Caminaba de un lado a otro, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sacó su teléfono y marcó a Sofía, pero la llamada fue rechazada de inmediato. Desesperado, envió un mensaje: «Sofía, por favor, tenemos que hablar. No quiero que esto termine así». Sofía vio el mensaje, pero no respondió. Sabía que no era el momento de lidiar con Andrés. Esa conversación tendría lugar, pero no antes de terminar el día como Valentina lo merecía. Elena, al notar la preocupación de su hermana, asumió la responsabilidad de alejar a cualquier invitado que intentara tocar el tema con Sofía. «Dejemos esto para otro día. Hoy es por Valentina», decía Elena, desviando las conversaciones. A medida que la fiesta se acercaba a su fin, Sofía empezó a sentir el peso del cansancio. No solo era físico, sino emocional. La sonrisa que había mantenido durante horas ahora parecía pesar toneladas. Cuando el último invitado se fue y Valentina finalmente se quedó dormida en el asiento trasero del coche durante el trayecto a casa, Sofía se permitió relajarse por un momento. De vuelta en casa, después de acostar a Valentina, Sofía se desplomó en el sofá de la sala. Elena, que se había quedado para ayudarla, se sentó a su lado y le ofreció un vaso de agua. «Hoy estuviste increíble. No sé de dónde sacaste tanta fuerza». Sofía suspiró, sosteniendo el vaso con ambas manos. «Elena, no sé si fui fuerte o simplemente aguanté todo hasta ahora. Solo sé que tenía que mantener la calma por Valentina». Elena sacó su teléfono y le mostró un mensaje de una de las invitadas. Era una foto de Sofía junto a Valentina en la mesa del pastel, con la leyenda: «Una mujer que sabe el valor de su familia. Sofía es un ejemplo». Sofía leyó el mensaje y, por primera vez en el día, dejó escapar una sonrisa genuina. «Si supieran lo que hay detrás de esa foto, no necesitan saber todo», respondió Elena con firmeza. «Lo que importa es que mostraste quién eres. Fuiste más grande que esta situación, y todos lo vieron». Sofía se pasó las manos por el rostro, sintiendo como la agotaba finalmente la alcanzaba. Pero junto con el cansancio, también llegó una nueva determinación. «Esto no termina aquí, Elena. Mañana voy a hablar con Andrés. Y después de eso, voy a tomar las riendas de mi vida. No voy a permitir que él ni nadie más me quiten la paz». Elena asintió, orgullosa de su hermana. «Y sabes que no tienes que hacerlo sola. Estoy contigo». Mientras la casa quedaba en silencio y Valentina dormía tranquila, Sofía subió a su habitación, donde miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Sabía que los próximos días serían difíciles, pero, en el fondo, algo en su alma ya había cambiado. El enfrentamiento de ese día no era solo con Andrés, también era con sus propias dudas, miedos e inseguridades que había dejado crecer durante tanto tiempo. Ahora, estaba lista para pasar la página, pero a su manera. A la mañana siguiente de la fiesta de Valentina, Sofía despertó con una mezcla de agotamiento y determinación. La noche mal dormida había estado llena de pensamientos que iban y venían como olas, pero, en el fondo, una certeza se hacía cada vez más clara: su matrimonio con Andrés había llegado a su fin. El amor que alguna vez sostuvo esa relación había sido reemplazado por el dolor, y la traición había sido el golpe final. Sofía sabía que, para seguir adelante, necesitaba romper los lazos que la ataban a una historia que ya no tenía sentido.
Mientras tomaba un café, Elena, quien había preferido quedarse a pasar la noche con su hermana para consolarla, apareció en la cocina con una expresión seria. ¿Ya decidiste qué vas a hacer?, preguntó, sentándose a su lado. Sofía miró la taza en sus manos, como si buscara fuerzas en el calor del líquido. Sí. Voy a divorciarme. Andrés tomó sus decisiones, y ahora es mi turno de tomar las mías. Elena asintió, sin sorpresa. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Quieres que esté contigo cuando hables con él? Sofía negó con la cabeza. No, Elena. Esa conversación es mía. Andrés tiene que escuchar todo directamente de mí. El tono de Sofía era firme, pero había un cansancio en sus ojos que mostraba el peso de esa decisión. Más tarde, Sofía envió un mensaje a Andrés pidiéndole que fuera a su casa para conversar. La respuesta llegó rápido: estaré ahí por la tarde. También quiero resolver esto. Mientras esperaba, Sofía aprovechó el tiempo para organizar sus pensamientos y ensayar las palabras que usaría. Por mucho que sintiera rabia y tristeza, quería que la conversación fuera clara y sin lugar a dudas. Era el momento de dejar que Andrés entendiera que no había marcha atrás. Cuando Andrés llegó, Sofía estaba sentada en la mesa de la sala, con una pila de documentos frente a ella. Él entró con un semblante vacilante, visiblemente incómodo. Sofía, gracias por llamarme. Quiero aclarar las cosas, comenzó, pero Sofía levantó la mano, interrumpiéndolo. No hace falta que expliques nada más, Andrés. Todo ya está muy claro para mí. Te llamé hoy para hablar de lo que sigue, no de lo que pasó. Andrés se quedó en silencio, sin saber qué responder. Sofía respiró hondo antes de continuar. Nuestro matrimonio se acabó, Andrés. Di todo de mí para construir una familia, para que esto funcionara. Pero tú tomaste una decisión cuando elegiste traicionar nuestra confianza, y ahora es mi turno de tomar la mía. Quiero el divorcio. Las palabras salieron con una fuerza que incluso sorprendió a Sofía. Andrés quedó atónito por un momento, pero pronto intentó argumentar. Sofía, sé que me equivoqué. Fui un idiota. Pero, podemos intentar arreglar esto. Te amo a ti y a Valentina. No quiero perder a mi familia. Sofía lo miró, su expresión cargada de una mezcla de tristeza y convicción. Si realmente nos amaras, Andrés, habrías pensado en eso antes de tomar las decisiones que tomaste. No fue un desliz. Hiciste elecciones una y otra vez, sabiendo lo que eso significaría para nosotros. El amor no son solo palabras, son acciones. Y tus acciones me mostraron todo lo que necesitaba saber. Andrés intentó defenderse, pero cada intento fue recibido con respuestas calmadas pero firmes de Sofía. Dices que amas a Valentina, pero ni por un segundo pensaste en ella mientras hacías lo que hiciste. La pusiste en medio de esta situación, el día de su cumpleaños. Eso es algo que jamás voy a olvidar. Andrés bajó la cabeza, sin palabras. Finalmente, suspiró, derrotado. Entiendo. Si esa es tu decisión, no voy a luchar contra ella. Solo espero que podamos mantener una relación respetuosa por Valentina. Sofía asintió. Ese es el único motivo por el cual seguiremos teniendo algún tipo de contacto. Valentina no tiene la culpa de nada de esto, y haré todo lo posible para protegerla. Después de la conversación, Andrés salió de la casa con pasos pesados, llevando consigo una maleta que Sofía había preparado con algunas de sus ropas y pertenencias personales. Tan pronto como la puerta se cerró, Sofía sintió una mezcla de alivio y vacío. Era el final de un ciclo y, aunque sabía que era la decisión correcta, no dejaba de ser doloroso. En las semanas siguientes, Sofía se sumergió en los trámites del divorcio. Consultó a un abogado, discutió los términos y se aseguró de que los derechos de Valentina estuvieran protegidos. A pesar de toda la burocracia, Sofía enfrentó el proceso con la misma determinación que había mostrado desde el principio. Cada firma en los documentos parecía ser un paso más hacia su libertad, hacia un nuevo comienzo. Andrés, por su parte,
aceptó los términos propuestos sin resistencia. Parecía resignado, como alguien que sabía que había perdido más de lo que podía reparar. Las interacciones entre él y Sofía se limitaron estrictamente a temas relacionados con Valentina. Sofía se esforzaba por mantener la cordialidad, pero no había espacio para ninguna cercanía más allá de lo necesario. Durante este periodo, Sofía comenzó a reflexionar sobre el futuro. La idea de abrir un café, algo que había dejado de lado durante años para priorizar a su familia, empezó a tomar forma en su mente. Tal vez ahora sea el momento de hacer algo por mí misma, pensaba. Elena, siempre a su lado, animaba a su hermana a perseguir sus sueños. Has pasado tanto tiempo poniendo a todos los demás en primer lugar, Sofía. Es hora de que te pongas a ti misma en esa posición. Los cambios comenzaron a ocurrir de manera gradual pero firme. Sofía empezó a tomar cursos de emprendimiento, investigó locales para abrir el café e incluso empezó a pensar en el menú. La idea de crear algo propio, algo que reflejara su fuerza e independencia, le trajo una nueva energía a su vida. La idea venía de años atrás, cuando ella y Andrés aún eran recién casados. En aquella época, había dejado el proyecto de lado para dedicarse a la familia, pero ahora era el momento de priorizarse. Es hora de crear algo que sea solo mío, dijo Sofía a Elena mientras juntas investigaban locales disponibles en la ciudad. Después de algunas semanas, Sofía encontró el lugar perfecto, una esquina encantadora en el centro de la ciudad, con grandes ventanas de vidrio que dejaban entrar la luz natural. El lugar estaba algo desgastado por el tiempo, pero Sofía veía su potencial. Requerirá trabajo, pero es exactamente lo que necesito, dijo, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras tanto, Andrés enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. El impacto del escándalo en la fiesta de Valentina se había esparcido rápidamente entre los círculos sociales y profesionales. En el trabajo, perdió la confianza de sus colegas y superiores, especialmente después de que rumores sobre su relación con Clara llegaron a la empresa. Clara, por su parte, se alejó completamente después del incidente, dejando a Andrés lidiar solo con las repercusiones. En el vecindario, las cosas no eran mejores. Amigos y conocidos de Sofía, que antes lo saludaban cordialmente, ahora lo trataban con frialdad. Se convirtió en el blanco de susurros y miradas juzgadoras. Las visitas a Valentina, que antes eran momentos de alegría, se volvieron difíciles para Andrés. Cada encuentro estaba marcado por la cordialidad distante de Sofía, quien nunca permitía que él cruzara los límites establecidos. Un día, después de recoger a Valentina para un paseo, Andrés intentó abrirse con Sofía. Sé que me equivoqué, Sofía. Y sé que lo estoy pagando todos los días. Pero quería decirte que lamento todo. No solo por lo que perdí, sino por lo que te hice pasar. Sofía lo escuchó en silencio, pero su expresión permaneció inalterada. Cuando Andrés terminó, ella respondió con calma, lo que sientes ahora, Andrés, es consecuencia de tus elecciones. Espero que uses esto para aprender. Pero para mí, lo único que importa es garantizar que Valentina esté bien. Eso es todo. Estas palabras resonaron en la mente de Andrés durante días. Sabía que nunca recuperaría la confianza de Sofía, pero necesitaba encontrar una manera de ser una figura positiva en la vida de su hija, aunque el peso de sus errores nunca lo abandonara por completo. Mientras Andrés lidiaba con sus pérdidas, Sofía estaba completamente inmersa en la construcción de su nuevo sueño. Con la ayuda de Elena y algunos amigos, empezó a reformar el espacio del café. Eligió cada detalle con cuidado, desde los muebles hasta el nombre, Encantos Café. Era un nombre sencillo, pero cargado de significado para Sofía. Representaba la idea de encontrar belleza en los pequeños momentos, algo que finalmente estaba aprendiendo a hacer. La inauguración de Encantos Café marcó un antes y un después en la nueva vida de Sofía. Valentina estaba a su lado, ayudando a organizar las mesas y recibiendo a los primeros clientes con una sonrisa encantadora. Elena también estuvo presente, orgullosa de lo que su hermana había logrado. Lo lograste, Sofía. Mira lo que creaste con tu fuerza, dijo Elena mientras observaba el movimiento en el café.
Los primeros días fueron desafiantes, pero Sofía sentía una alegría que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cada cliente satisfecho, cada elogio al ambiente acogedor y a los pasteles hechos por ella misma eran como combustible para su determinación. Encantos Café rápidamente se convirtió en un punto de encuentro popular en la ciudad, conocido no solo por su delicioso menú, sino también por la atmósfera cálida que reflejaba la esencia de Sofía. A pesar de la nueva rutina intensa, Sofía no dejaba de dedicar tiempo a Valentina. Tenían noches de cine en casa, paseaban por el parque los fines de semana y hablaban de todo. Sofía se dio cuenta de que, incluso en medio de los cambios, Valentina estaba floreciendo. «Eres mi mayor inspiración, ¿sabías?», le dijo Sofía a su hija una noche mientras la acostaba. Valentina rió y respondió: «Pero eso lo aprendí de ti, mamá». Los meses que siguieron fueron de crecimiento y aprendizaje. Sofía no solo reconstruyó su vida, sino que también redescubrió su identidad. Por primera vez, se sentía verdaderamente en control de su destino. Andrés, por otro lado, aún enfrentaba dificultades para reconstruir su imagen y su vida. Mantenía las visitas regulares a Valentina, pero las interacciones con Sofía seguían siendo limitadas. Era claro que, aunque el respeto se mantenía, el pasado entre ellos no sería olvidado tan pronto. Un día, mientras organizaba las flores en las mesas del café, Sofía recibió un mensaje de Andrés: «Gracias por cuidar tan bien de Valentina. Es increíble, como tú. Espero que algún día podamos entendernos mejor». Sofía leyó el mensaje y, aunque sintió una mezcla de emociones, no respondió. Sabía que algunas heridas, incluso con el tiempo, nunca sanarían por completo. Encantos Café se convirtió en algo más que un negocio para Sofía. Era un símbolo de su resiliencia, de su capacidad de transformar el dolor en fuerza y de crear algo bello a partir de las adversidades. Y, al mirar a Valentina y a todo lo que había construido, Sofía sabía que había encontrado su verdadera felicidad, una felicidad que venía de adentro, independiente de cualquier otra persona. Sofía demostró que es posible transformar el dolor en fuerza y salir adelante. Ella siguió adelante y probó que nadie puede apagar el brillo de alguien que conoce su valor. ¿Qué opinas de esta historia? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias llenas de emoción. Hasta la próxima.